Ciertos aspectos de la trigonometría nos permiten relacionar unas razones trigonométricas con otras, es decir, sabiendo el seno podemos llegar a calcular el coseno y sabiendo la tangente podemos también calcular cualquiera de las otras dos. Esto es lo que se conocen como identidades trigonométricas, nos va a servir a partir de una razón conocida obtener las otras dos restantes. Bueno, realmente hay otras tres más, las que no utilizamos normalmente como la cosecante, la cotangente y la secante, pero vamos a principalmente a centrarnos en estas tres, en seno, coseno y tangente. Bueno, sabed que conocidas una se pueden conocer las demás con estas tres conocidas como identidades trigonométricas. La primera de todas es la ecuación fundamental de la trigonometría, que se conoce como el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo es igual a la unidad. Esto se cumple para cualquier ángulo, o sea, que nos vale para saber automáticamente cualquier ángulo, o sea, cualquiera ya sea el cuadrante. También existe la de 1 más tangente al cuadrado es igual a 1 partido del coseno al cuadrado, o lo que viene siendo la secante al cuadrado. Si 1 partido del coseno de alfa es la secante, 1 partido del coseno cuadrado de alfa pues será la secante al cuadrado, ya que el 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y 1 más cotangente al cuadrado va a ser igual a 1 partido del seno al cuadrado de alfa, o lo que viene siendo la cosecante al cuadrado. Si la cosecante, al igual que en el apartado anterior, la cosecante es 1 partido del seno, la cosecante al cuadrado será 1 partido del seno al cuadrado, ya que el cuadrado de 1 vuelve a ser 1. Pero vamos a demostrar de dónde viene la primera identidad trigonométrica. Para ello os he puesto ahí un triángulo rectángulo para que veáis mejor de dónde viene esto. Si yo me dispongo a calcular el seno de ese ángulo alfa, el seno de ese ángulo va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa. Es decir, el opuesto a alfa va a ser el cateto i partido de la hipotenusa llamada h. Si yo me dispongo a calcular el coseno de ese ángulo alfa va a ser el cateto contiguo, es decir, x partido de la hipotenusa. Si yo elevo estas dos al cuadrado, seno al cuadrado de alfa va a ser igual a i al cuadrado. A ver, dibujo mejor es ahí. Partido de h al cuadrado. Y el coseno al cuadrado de alfa va a ser igual a x al cuadrado partido de h al cuadrado. Bien, vamos a sumar estas dos, a ver qué da. Si yo sumo i cuadrado partido de h cuadrado y es igual, le sumo, perdón, x cuadrado partido h cuadrado, me va a quedar ni más ni menos que i cuadrado más x al cuadrado partido de h al cuadrado. Pero según el teorema de Pitágoras, esto, justamente de aquí, es la hipotenusa al cuadrado. Es decir, x al cuadrado, el cuadrado de un cateto, o el cuadrado de i, me da igual, más el otro cateto al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, que todo eso no es ni más ni menos que h al cuadrado. Y h al cuadrado entre h al cuadrado es la unidad. Así demuestro que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a la unidad. Bien, pasemos a la siguiente identidad. 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a 1 partido del coseno cuadrado de alfa. Bien, vamos a calcular la tangente. La tangente de un ángulo alfa no es ni más ni menos que el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Perdón, partido del cateto contiguo. El seno partido del coseno. Es decir, i partido de x. Bien, vamos a ver a qué es igual esto. Si yo hago 1 más la tangente al cuadrado de alfa, vamos a ver a qué es igual la tangente al cuadrado de alfa. Bueno, la podemos dibujar incluso aquí. La tangente cuadrada de alfa es igual a i al cuadrado para x al partido de x al cuadrado. Le damos tanto el numerador como el denominador al cuadrado. Es decir, 1 más i cuadrado partido de x cuadrado. Vamos a ver a qué es esto, a qué es igual. Para poder sumar ese 1, tienen que tener el mismo denominador. Es decir, tengo que tener un x al cuadrado arriba y un x al cuadrado abajo, que va a ser igual que la unidad. Más i al cuadrado partido de x al cuadrado. Y como hemos visto anteriormente en el anterior apartado, x cuadrado más y cuadrado va a quedar dividido entre x al cuadrado. Esto no es ni más ni menos que la hipotenusa al cuadrado partido del cateto al cuadrado. La hipotenusa partido del cateto contiguo es 1. O sea, tenemos aquí que la hipotenusa partido de x, simplemente esto de aquí, es lo que se conoce como
secante. Es decir, que de aquí podemos sacar que h cuadrado partido de x al cuadrado no es ni más ni menos que la secante al cuadrado, en este caso, de alfa. Y es como se demuestra. Y la secante, como es 1 partido del coseno, pues en este caso va a ser 1 partido del coseno al cuadrado de alfa. Y por último nos dice que 1 más la tangente al cuadrado de alfa es igual a 1 partido del seno cuadrado de alfa. Bien, primero de todo, definamos la cotangente de alfa. ¿A qué es igual la tangente? Al seno partido del coseno. O el cateto opuesto entre el cateto contiguo. ¿A qué va a ser igual la cotangente? Pues a justo lo contrario. Es decir, al cateto contiguo entre el cateto opuesto. Es decir, en vez de ser y partido de x como es la tangente, va a ser x partido de y. Entonces, esta va a ser la cotangente. Por lo tanto, la cotangente al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado partido de y al cuadrado. Vamos a ver qué da 1 más la cotangente al cuadrado de alfa. Es decir, 1 más la cotangente cuadrado de alfa va a ser 1 más x cuadrado partido de y cuadrado. Es decir, para poder sumar mismo denominador más x cuadrado partido de y cuadrado. Y volvemos a tener y cuadrado más x al cuadrado partido de y al cuadrado. Es decir, la hipotenusa al cuadrado, por el teorema de Pitágoras, partido de y al cuadrado. ¿A qué es igual la hipotenusa partido del cateto opuesto? Pues no es ni más ni menos que lo que se define como la cosecante. La cosecante de un ángulo alfa es h partido de y. Por lo tanto, la cosecante cuadrado de alfa será igual a h cuadrado partido de y cuadrado. Pues ahí tenemos las tres. Las voy a dibujar aquí para que las veáis. Las tres identidades trigonométricas. Esta, llamada ecuación fundamental, y las otras dos, derivadas a partir de la primera. Con esto, a partir del seno podemos calcular el coseno, y a partir del coseno podemos calcular la tangente, o a partir del seno también podemos calcular la tangente. Y esto va a ser muy útil a partir de una razón trigonométrica dada, poder calcular la que nos falta.